Vamos a dar inicio con nuestro tema. Se llama el sistema de unidades inglés. Bien, en el punto número 1 nos dice que en algunos países de habla inglesa se utiliza un sistema de unidades muy diferente a nuestro sistema métrico, conocido como el sistema de unidades inglés con las siglas SUI. Este sistema tiene magnitud, tiene unidad y tiene símbolo. Aquí está apareciendo en nuestra pantalla la magnitud de la longitud, su unidad es el pie y su símbolo es FT. Tenemos la magnitud del peso, su unidad es la libra, su símbolo LB. Tenemos la magnitud del tiempo, su unidad es el segundo y su símbolo sería S. Tenemos la magnitud de superficie, su unidad es el pie cuadrado y su símbolo es FT al cuadrado. Tenemos la magnitud de capacidad, su unidad es el galón y no tiene símbolo. Tenemos la magnitud del volumen, unidad es el pie cúbico y su símbolo es FT al cubo. Bueno, pasemos al punto número 2. En el punto número 2 nos dice que debido a nuestra proximidad con los Estados Unidos y las relaciones comerciales y tecnológicas tan estrechas, en México estamos obligados a conocer el sistema de unidades inglés, así como sus equivalencias al sistema métrico. Como podemos ver en nuestra imagen, aparece que en verdad su sistema sí funciona y estamos obligados a aprender ese sistema de equivalencias, del sistema métrico decimal al sistema de unidades inglés. Aparece una tabla de equivalencias. Esta tabla de equivalencias nos dice las medidas de la longitud, nos aparece pulgadas, pie, yarda, furlón y milla. Nos aparecen las unidades de medida de peso. Tenemos la onza, la libra y el quintal. Luego aparecen las unidades de superficie, que sería una pulgada cuadrada, un pie cuadrado, una yarda cuadrada. Luego tenemos las unidades de capacidad, una onza, un quintal y un galón. Como podemos ver en la tabla, nos dice que tenemos que una pulgada va a ser igual a .254 metros, un pie va a ser igual a .3048 metros y así de manera sucesiva. Es importante que esta tabla de equivalencias tú las revises o las apuntes en una pequeña ficha o simplemente te las memorices. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Aquí tenemos la conversión de unidades. Esa conversión de unidades vamos a trabajarlas por el método del factor unitario. Y nos dice que el método de factor unitario nos va a permitir encontrar equivalencias entre unidades de medida y consiste en multiplicar el factor unitario correspondiente por la unidad de medida dada. Esto significa, en otras palabras, vamos a verlo en ejemplos. Entonces, por el método de factor unitario vamos a convertir 380 pulgadas a centímetros. Para esto necesitamos nuestra tabla de equivalencias. Es decir, la tabla de equivalencias nos dice que una pulgada va a ser igual a .254 metros. Bueno, entonces nosotros podemos ver esta equivalencia de la siguiente manera. Podemos escribir una pulgada va a ser igual a 0.0254 metros, o bien podemos escribirla de la siguiente manera, a la inversa diríamos, ¿no? Tenemos 0.0254 metros. Todo esto va a ser igual a una pulgada. Como quieramos escribirla se ve bien y no tenemos ningún problema, ya que la equivalencia nos lo está diciendo, una pulgada es igual a eso. Entonces vamos a colocarlo. Si nosotros tenemos que convertir 380, vamos a colocar aquí 380 pulgadas, vamos a hacerlo por método de factor unitario, que va a ser igual a la unidad. Nos dice que el método de factor unitario va a ser igual a la unidad. Por consiguiente tenemos que escribir de este lado, como tenemos pulgadas arriba, tenemos que colocar pulgadas abajo. Como no nos está diciendo nuestro factor de conversión, nos dice que una pulgada va a ser igual a 0.0254 metros. Por consiguiente cerramos. Nos está pidiendo centímetros, pero requerimos centímetros, entonces requerimos de otra conversión. Como tenemos metros arriba, tenemos que colocar metros abajo. Y entonces colocamos aquí, un metro va a ser igual, para esto requerimos otra conversión. Como nosotros vimos en la clase pasada, nos dice que un metro convertidos a centímetros requeríamos de una pequeña tablita. Colocábamos nuestra unidad, que sería un metro, nos posicionábamos en metros como nos lo está pidiendo y nos dice que nos vayamos a centímetros. Tenemos centímetros 1 y 2, dos pequeños espacios, entonces tendremos que multiplicar 1 por 10, en este caso a la 2, que nos quedaría igual a 100 centímetros. Por consiguiente, la conversión o la equivalencia sería un metro va a ser igual a 100 centímetros. Entonces tenemos un metro que va a ser igual a 100 centímetros. Ahora sí, veamos, pulgadas arriba, pulgadas abajo se van, metros arriba y metros abajo se van, quedan únicamente centímetros. El resultado va a quedar en centímetros por consiguiente. Ahora, como tenemos multiplicación, lo vamos a hacer por las reglas de las fracciones.
En este caso numerador contra numerador y denominador contra denominadores. Multiplicamos 380 multiplicados por 0.254 metros, el resultado multiplicado por 100, quedando como resultado en este caso 965.2 centímetros, y esa sería nuestra conversión. En este caso 380 pulgadas va a ser igual a 965.2 centímetros, que era lo que nos estaba solicitando en un momento dado. Pasemos al siguiente. Vemos en el inciso B que nos dice 6.2 metros convertirlos a pies. Bueno, vemos la tabla de equivalencias, y la tabla de equivalencia nos dice que un pie va a ser igual a 3048 metros. Por consiguiente vamos a colocarlo por factor unitario, nos quedaría 6.2 metros va a ser igual a la unidad. Todo esto va a ser multiplicado, tenemos metros arriba, por consiguiente tenemos que colocar metros abajo. Como podemos ver, aquí está la tabla de equivalencia, nos queda 0.3048 metros, que van a ser igual a un pie. En este caso quedaría FT. Todo esto lo vamos a multiplicar, tenemos metros arriba y metros abajo se van, y únicamente nos queda el resultado en pies. Entonces nos quedaría, vamos a colocar aquí que sería el resultado en pies. Nosotros multiplicamos 6.2 por 1, nos quedaría 6.2. Entonces 6.2 sobre 3048 nos queda como resultado 20.34 pies, y ese sería nuestro resultado. Pasemos al siguiente. Tenemos en este caso 4.8 millas convertirlas a kilómetros. Revisamos la tabla de equivalencia, y la tabla de equivalencia nos dice una milla va a ser igual a 1609 metros. Colocamos entonces por factor unitario, vamos a colocar 4.8 millas. En este caso colocamos sus abreviaturas, los vamos a convertir a la unidad, y todo esto quedaría multiplicado. Vamos a colocarlo aquí, tenemos millas arriba, por consiguiente nos quedaría millas abajo, y nos dice que una milla, de acuerdo a nuestra tabla de equivalencias, una milla va a ser igual a 1609 metros. Todo esto va a ser multiplicado, como nos está pidiendo kilómetros, tenemos que colocar kilómetros. Tenemos metros arriba, colocamos metros abajo, y nos quedaría que un metro va a ser igual, va a ser igual en kilómetros. Como lo revisamos en la clase anterior, colocamos nuestra tabla de equivalencia, nos posicionamos, en este caso tenemos un metro, vamos a colocar aquí que va a ser un metro, nos posicionamos en metros, vamos a kilómetros, podemos ver que es 1, 2 y 3 pequeños espacios hacia atrás. Entonces tenemos que dividir, en este caso sobre milla, que son 3 espacios. Si nosotros hacemos la división, colocamos el punto, tenemos el punto de este lado, y correría 1, 2 y 3, y aquí quedaría el punto decimal, rellenamos con ceros, y entonces nos quedaría .0011. Colocamos aquí que tenemos kilómetros, y la conversión entonces nos quedaría, o la equivalencia sería un metro igual a 1.001 kilómetro. Colocamos entonces .001 kilómetro. Realizamos nuestra conversión, abajo tenemos unidades, solamente 1, entonces cualquier cantidad dividida entre 1 nos va a quedar la misma cantidad. Tenemos en este caso pulgadas arriba, pulgadas abajo se van, tenemos metros arriba y metros abajo se van, y multiplicamos 4.8 por 1609, y el resultado multiplicado nuevamente por .001 kilómetro, quedando como resultado 7.7232 en este caso kilómetros, que fue la unidad de medida que nos quedó, únicamente kilómetros. Ese sería nuestro resultado. Pasemos al siguiente ejercicio, que nos dé tiempo de poder terminar con nuestros ejercicios. El inciso D nos dice 0.9 kilómetros a yardas. Bien, vemos nuestra tabla de equivalencias, y nos dice que una yarda va a ser igual a 0.9144 metros. Por consiguiente vamos a colocar entonces 0.9 kilómetros, en este caso, que va a ser igual a la unidad. Vamos a hacer nuestra división, vamos a multiplicarla. Tenemos kilómetros arriba, tenemos que colocar kilómetros abajo. Nos dice que un kilómetro va a ser igual, en este caso sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros.
Por consiguiente, vamos a multiplicar, en este caso, vamos a ver, tenemos metros arriba, colocamos metros abajo, según nuestra tabla de equivalencias, en este caso nos quedaría 0.9144, que es igual a una yarda, o una yarda va a ser igual a 9000 a .9144. Cerramos, ahora sí. Ahora veamos, kilómetros arriba y kilómetros abajo se van, metros arriba y metros abajo se van. ¿Qué nos quedan? Nos quedan únicamente yardas. El resultado va a ser en yardas entonces. Ahora multiplicamos, como podemos ver, multiplicamos 0.9 multiplicados por 1000, el resultado multiplicados por 1. Y nos quedaría entonces 900. Aquí nos quedaría 900 yardas. Todo eso sobre 0.9144 metros, quedando como resultado entonces 984.25 2519 y nos quedan yardas como resultado. Entonces este sería nuestro resultado de hacer la conversión de 0.9 kilómetros, va a ser igual a 984.2519 yardas. Ese sería nuestro resultado. Pasemos al siguiente ejercicio, esperemos que nos dé tiempo. Tenemos el ejercicio E y nos dice que tenemos 37 centímetros cuadrados, que los pasemos a pulgadas cuadradas. Colocamos entonces, en este caso, nuestra unidad de conversión serían 37 centímetros cuadrados, que van a ser igual a la unidad. En este caso dividimos, que van a ser multiplicados a pulgadas cuadradas. Nuestra tabla de equivalencia, aquí nos falta la tabla de equivalencia. Uy, quedó encima. La equivalencia aquí la tenemos. Una pulgada cuadrada es igual a 6.45. Voy a colocarlo en la parte de abajo. Tenemos 37 centímetros cuadrados, que va a ser igual a la unidad. Todo esto va a ser multiplicado. En este caso tenemos centímetros arriba, centímetros cuadrados, que va a ser igual a 6.45, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, que va a ser igual a una pulgada al cuadrado. Todo esto va a ser igual al resultado. Tenemos centímetros cuadrados arriba, centímetros cuadrados se van abajo. Nos quedan pulgadas cuadradas, entonces el resultado va a ser en pulgadas cuadradas 37. Tenemos 37 sobre 6.45, quedando como resultado 5.736, en este caso pulgadas cuadradas. Perdón, aquí son pulgadas cuadradas. Ese sería nuestro resultado, en este caso, de realizar esa pequeña conversión de 37 centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas. Ahora bien, los siguientes ejercicios ya no me da tiempo de terminarlos. Por consiguiente, te voy a dar en este caso los resultados de cada uno de ellos. Aquí tenemos una conversión de 4.2 pies, convertirlos a centímetros cuadrados. El resultado de esta conversión nos quedaría 3.901.8 centímetros cuadrados, y luego nos está pidiendo convertir 8 kilómetros, convertirlos a onzas. En este caso la tabla de equivalencia nos lo está presentando, que una onza va a ser igual a 0.028 kilómetros. El resultado de toda esa conversión nos quedaría 28.57 onzas. Intenta por favor llegar a esos resultados. No olvides por favor revisar tu tabla de equivalencias. Veamos otro ejercicio. Aquí en el ejercicio H nos pide convertir 4.6 galones, convertirlos a litros. La tabla de equivalencia nos dice que un galón, en este caso, es igual a 3.7854 litros. El resultado de esa conversión nos quedaría 17.41.284 litros. Y luego nos pide convertir 25 litros a galones. La equivalencia nos quedaría entonces que un galón va a ser igual a 3.7854 litros. El resultado de esa conversión nos va a quedar 6.6043 galones. Intenta realizar tú esas operaciones e intenta llegar a ese resultado, por favor. Y por último, hemos llegado al final de nuestra sesión. Nos estamos viendo, muchachos, en la siguiente clase.